Queridos amigos, muy buenas tardes, buenas noches para algunos. Gracias por estarnos siguiendo ya en este foro ciudadano que lo venimos haciendo ya por segunda ocasión. Es una gran oportunidad que tenemos de este foro, porque es una manera de cómo los ciudadanos nos hemos integrado para poderle servir más a la comunidad. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante, aunque podría sonar muy repetitivo. El tema del COVID-19 es un tema interesante porque vamos a cuestionarnos si nuestras autoridades están haciendo lo correcto a nivel nacional, desde luego nuestras órdenes de gobierno, también desde luego también qué es lo que sucede en el gobierno del Estado, pero particularmente qué es lo que está sucediendo en nuestras regiones, en Orizaba, en Río Blanco, en Ciudad Mendoza, cómo es que los ayuntamientos están respondiendo a este gran problema que afecta a la economía, que afecta a la salud, y que afecta a todo el orden que comúnmente veníamos ya conociendo y como sociedad caminando. Hoy le quiero dar la bienvenida, como siempre, a la licenciada Sandra González Tehuitle. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Ella, aparte de escribir en el buen tono, es una destacada periodista reconocida en toda la región. Estaba en la zona centro del estado de Veracruz. Hoy le damos la bienvenida a la maestra Claudia Aguilar Calleja, licenciada en Ciencias de la Comunicación también, docente a nivel secundario preparatoriano, coordinadora de secundarias técnicas en la región 10 de Orizaba, de la sección 32 del CENTE. Bienvenida, maestra. También le damos la bienvenida a Dulce María Romero Aquino, licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, exalcalde de Ciudad Mendoza, actualmente comentarista política y muy reconocida en algunos medios de comunicación. Como ven, le dimos primero la bienvenida a las mujeres y hoy, desde luego, también nos acompaña el licenciado Carlos Aranzábal Rodríguez, licenciado en Educación Física, docente, exsecretario general a nivel de Educación Física de la región 8 de Orizaba, Zongolica, actualmente socio, representante del fideicomiso Fishoxnen del CENTE, fuerte impulsor del deporte aquí en la región de Orizaba. También tenemos, desde luego, la participación de Alejandro Zairik Morante, ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Superiores de Monterrey, destacado empresario político, diputado local, exsecretario de Economía y Portuaria en el estado de Veracruz, destacado activista de la democracia en esta región de la zona centro del estado de Veracruz. Como siempre, también nos acompaña el licenciado Ignacio Paz Casillas, licenciado en Derecho, empresario, transportista, político, dirigente del Partido de la Revolución Democrática en la ciudad de Orizaba y en la región zona centro del estado. Nos acompaña también Tomás Trueba García, médico por la Universidad Veracruzana, exdiputado local, federal, exalcalde de la ciudad de Orizaba. Actualmente escribe algunos artículos desde luego relacionados con la política, pero también es comentarista en diferentes medios de radiocomunicación. También contamos con la presencia de Plinio Soto Muerza, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional de México, con maestría en estudios políticos y sociales, miembro del partido Morena, militante de izquierda desde los años 88, ha ocupado diversos cargos también en la administración pública, ha sido asesor en algunos congresos y actualmente ha escrito algunos libros importantes en los que se encuentra Dioses y Diablos, Jugando con Sombras y La Izquierda Mexicana. También nos acompaña el licenciado Marco Antonio Nicolás, abogado, empresario, restaurantero, es integrante del Colegio de Abogados de esta ciudad de Orizaba, Veracruz. También nos acompaña Daniel Velasco, cirujano dentista por la Universidad Veracruzana, con una maestría en administración. También es representante del sindicato de docente del CENTE, pero independientemente de ello, también un fuerte activista político en la zona centro del estado de Veracruz, destacado miembro del Partido Revolucionario Institucional. Iremos presentando conforme se vayan acercando algunos otros compañeros. Y bien, el tema a tratar, el COVID. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo los ayuntamientos? ¿Qué está haciendo el gobierno del estado?
¿Qué es lo que podemos nosotros como ciudadanos contribuir para cuidarnos, para mejorar nuestra condición económica? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Adelante, don Alejandro, si nos puede hacer la introducción y su reflexión, Alejandro Zairi. Claro que sí, Marco. Buenas noches a todas y a todos los integrantes de esta plática. Me parece un ejercicio muy interesante, nuevamente, que estemos tomando un tema, además, pues bastante trascendental, no solamente para nuestro país, nuestra región Orizaba, sino el mundo entero. Yo creo que vale la pena hacer esa reflexión de que es un tema que agarró mal parado a prácticamente todos los países de este mundo. Aquí la diferencia, desde luego, radica en cómo están manejando cada uno de ellos pues esta terrible crisis sanitaria que definitivamente va a desencadenar en una crisis económica sin precedentes para todos los países, y en nuestro país, lamentablemente, tenemos que aceptar que no se han hecho las cosas como debiera hacerse y será aún más negativo el efecto económico. A mí me gustaría empezar por el tema a nivel federación. Siento y creo que es un tema ya bastante hablado, como lo has dicho, Marco, que la federación, hablando del Ejecutivo, no ha manejado esta situación a la altura. Es un tema que no es por echar más leña al fuego, sin embargo, creo que sí vale la pena aclarar que ni siquiera se puede o puede uno confiar en las cifras que presentan. Aquí, ¿cómo podemos confiar en las gráficas que el subsecretario Gatell nos presenta día con día si no tenemos siquiera pruebas de COVID realizadas a los ciudadanos? No sé cómo pueden ellos calcular estas cifras o salir a defender que las estrategias están teniendo ciertos efectos en la famosa curva. No se cuenta con las pruebas del COVID a nivel nacional. Somos lamentablemente el último país en las pruebas per cápita, y eso definitivamente nos está impactando de manera muy negativa a todo el país. Hay quienes estiman, expertos a nivel mundial, que las cifras que presenta podemos multiplicarlas por 30, por 40 o por 50. Y eso definitivamente, yo creo que todos los presentes, y yo en lo personal, como empresario orizabeño de los ramos, o de uno de los ramos más afectados, como viene a ser los restaurantes, gimnasios, el tema inmobiliario mismo, te puedo decir que los efectos llevan 2 o 3 meses sintiéndose de manera muy fuerte, donde no ves el fin de este terrible impacto económico. Ya no digamos el tema de salud, que tampoco vemos el fin de la famosa curva. Y bueno, lamentablemente en la región, y me refiero a la región como primero como estado, pues tampoco se han tomado las medidas correspondientes. Lamentablemente tenemos un gobierno en Veracruz esta vez que no cuenta con la experiencia suficiente para poder hacerle frente a un problema de esta magnitud. Y bueno, en Orizaba siento que se han hecho las cosas relativamente bien, pero yo sí pondría en tela de juicio algunas restricciones que han puesto al comercio, sobre todo en el centro de la ciudad, los famosos retenes en las entradas y salidas de la ciudad, donde te obligan a usar una mascarilla, aunque vayas solo en tu automóvil. Eso se me hace algo realmente absurdo. Hay cualquier cantidad de expertos en salud a nivel mundial que están precisamente haciendo referencia a que no es absolutamente necesario el cubrebocas, y menos si vas solo en tu vehículo. Todo lo contrario, es un foco de infección aún mucho de mayor riesgo para generar cualquier cantidad de enfermedades paralelas al COVID, y que tendrá definitivamente impactos muy negativos. Licenciada Claudia Aguilar Calleja, ¿qué nos puede decir acerca de este gran problema? Bueno, coincido con el ingeniero Alejandro en cuanto a las restricciones que se han puesto en el centro de la ciudad. Digo, también me parece absurdo que cierran ciertas calles y de todas formas nos congreguemos
todos los demás ciudadanos por otras calles, pero ahí vamos todos juntos hacia llegar a nuestro destino, ¿no? Lo mismo pasa con ir con el cubrebocas en el vehículo. Digo, ya andar en la calle caminando con cubrebocas se me hace cansado, siendo que me considero una persona saludable. Digo, no imagino a las personas que tienen realmente problemas de salud y que tienen que andar con el cubrebocas aunque estén solos en su vehículo. Y aparte, se ha dicho últimamente que los contagios últimamente se han dado dentro de las casas. O sea, al final de cuentas, no es por el salir nada más donde nos estamos contagiando, cuando realmente tenemos que salir a algo, ¿no? Digo, yo entiendo que a lo mejor desde mi punto de vista como docente, no tengo la necesidad de salir ya que estoy dando las clases en línea, pero hay personas que tienen la necesidad de salir para trabajar. O sea, y les están cerrando los comercios y les están cerrando las calles. Obviamente hay personas de la tercera edad que tienen que trasladarse de un punto a otro en el centro de la ciudad y los obligan a dar toda una gran vuelta cuando no pueden, o sea, por condición humana, por salud, por edad, no pueden, no deben, y pese a eso, pues, lo tienen que hacer porque tampoco la policía es tan buena onda ni tan agradable como para de una manera cortés ceder el paso a las personas que realmente lo ameritan no caminar tanto, ¿no? Entonces, les repito, desde mi punto de vista, el hecho de tener las restricciones en ciertas calles de la ciudad, lo he visto en diversos videos, está causando graves estragos económicos en la ciudadanía. Adelante, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Bueno, antes que nada, un saludo para todos y todas. Y bueno, es un comentario muy rápido. Desafortunadamente, digamos, la pandemia agarró a todo el mundo durmiendo, a pesar de que ya había voces a nivel internacional que advertían que uno de los riesgos de la humanidad en el futuro, que ya lo hemos visto, que es un futuro cercano o que estaba muy cerca, era una amenaza de una pandemia a partir de un virus. Y a partir de ahí todos los gobiernos, todos, han estado actuando erráticamente. Recordemos cómo ha sido tratada la enfermedad, el contagio, desde el punto de vista del mundo anglosajón, los ingleses, los Estados Unidos, y en contrapartida ahí mismo, por ejemplo, cómo actuó Nueva Zelanda, que es una isla, pocos habitantes. Pero en general, yo opino que la pandemia agarró dormido a medio mundo, sin capacidades, sin tener infraestructuras que pudieran evitar colapsos sanitarios como el que vimos en Italia, o el que estamos viendo ahorita en Brasil, ¿no? Que también es un país muy grande con la pandemia, el virus desatado, sin control, donde ya hay más de 40,000 muertos. Entonces, yo que creo que el gobierno mexicano a nivel federal actuó así, erráticamente, porque no tenía, como todos los gobiernos, un plan establecido previo. Y esto se repercute, digamos, a niveles estatales y a niveles municipales. A niveles estatales tenemos dos formas de tratar esta contingencia. Lo que ha hecho el gobierno de Jalisco y lo que ha hecho, por ejemplo, el gobierno veracruzano, que ha sido, a mi juicio, solamente espectador y aplicador de lo que dicen a nivel federal. A nivel estatal no veo ciertamente una visión para poder ayudar o poder evitar más contagios. Creo que el gobierno estatal está en ese sentido muy tibio, no ha sido un gobierno muy activo. Pero en Jalisco, pues ya vimos que ahí se les dio mano libre, licencia a las policías municipales para que hicieran lo que hicieron, por ejemplo, en el municipio metropolitano de Guadalajara, con este joven Giovanni, que por no usar un tapabocas, pues fue golpeado y lamentablemente perdió la vida. ¿Qué pasa en Orizaba? Bueno, al final de cuentas, hay una opinión. Yo he visto que en el gobierno municipal fue como un nerviosismo,
a partir de que las autoridades creo que no estaban igual preparadas y estuvieron muy nerviosas al principio, empezaron a hacer algunas medidas que yo creo que fueron prematuras, ¿no? Que evidentemente al final se van a tener que medir los resultados. Y Orizaba es una ciudad que ya tiene un alto número de contagios con fallecidos y que sus hospitales siguen viendo aumentar los casos que están tratando. Evidentemente las medidas que se han aplicado desde hace 3 meses, más de 3 meses, pues no han sido las correctas. Efectivamente, por ejemplo, te cierran una calle, pero permite, la gente sigue circulando en otras. La policía ha tratado de, bueno, yo lo he visto en algunas ocasiones, de decir, por ejemplo, llegar a la barbaridad de que si están 5 ciudadanos esperando un camión, llegan y con a partir de la patrulla, con el altavoz, les dicen que se vayan a sus casas. Bueno, se están esperando poder ir a sus casas, esperando un camión, llega la policía y sin preguntar hace este tipo de mensajes, que lo único que concluyo es que hay una autoridad municipal muy nerviosa, una autoridad municipal que no sabe qué hacer, nerviosa, sin saber qué hacer realmente, y que puede repercutirse, si no se maneja bien, en problemas que podamos lamentar. Muchas gracias, licenciado Piño. Doctor Tomás Trueba, usted fue alcalde de la ciudad de Orizaba. ¿Cómo ve esta situación? ¿Que estamos ante un problema en que está siendo atendido correctamente? ¿Qué es lo que podemos hacer, doctor? Hola, buenas noches a todas, a todos. Ese todas y todos no me gusta. Es todo. A mí tampoco. Es el español, pero bueno. Nada más una aclaración, mi querido licenciado. Yo soy egresado orgullosamente de la UNAM. Bueno. Miren, voy a ser muy breve, media hora nada más. Aquí hay que ver una situación importante. Estamos ante un problema internacional de una enfermedad. Hay antecedentes, desde luego que hay muchos antecedentes de pandemias y casos graves, millones de habitantes en el mundo. Hace poco, la de la influenza, tuvimos otra pandemia, a lo mejor no tan severa, o a lo mejor hubo una respuesta más rápida. El grave problema es que no se aprende, no queremos aprender de lo que se ha hecho bien y de lo que se ha hecho mal. Y esto lo que nos ha dejado ver es una gran falta de coordinación y liderazgo internacional. La Organización Mundial de la Salud no ha funcionado, no ha servido. Desde luego que no hay credibilidad en todo el mundo, en muchas cifras, y falta liderazgo. Sí habrá países que se salven por las cosas. Hoy vemos desafortunadamente que los gobiernos populares están viviendo. México, Estados Unidos, el Reino Unido, Brasil, por poner unos ejemplos, y empezaron a ver a tiempo el caso. Están con muchos menos problemas. Entonces, desafortunadamente, nadie dio en su momento, para no estar de reiterativo, las medidas a tomar de los cierres que se tenían que ir dando. No hubo una información incluso médica. Aquí hay que recordar que estamos ante una situación de un virus que, aunque el virus no es nuevo, sí su mutación es nuevo, que es el coronavirus. Porque el mundo y todos alguna vez hemos tenido. Pero estos años, si no me falla la memoria más o menos, acuérdense que también hubo un problema, nada más que quedó muy localizado en Asia y parte de Europa, del famoso SARS, ¿verdad? Un problema respiratorio severo que hubo, se logró controlar. ¿Qué va pasando? Nos está dejando ver esta pandemia como en general, ahí sí, casi más del 90% de los gobiernos en el mundo, su inversión en salud es muy poca, por eso los agarran con los dedos
entre la puerta, porque no invierten en salud, no están preparados para eso. No tenemos en el mundo un concepto preventivo, no tenemos en el mundo un concepto higiénico de actuar. Seguimos favoreciendo contaminaciones del medio ambiente. Ahorita hablaban de los cubrebocas, por ejemplo, pues con todo respeto, sin querer generar polémica, hay que usarlos, no hay otra. 2 o 3 han dicho que no, pero los científicos más connotados del mundo sí lo han dicho, hay que usarlo, es la forma de evitar. Porque desde luego que llegamos a casa y yo puedo contagiar a alguien, sí, pero el virus lo traje de algún otro lado. Y no de ricos, como dijo Gatell, que porque el rico lo trajo de Europa. No, ¿sí? Se contagia uno aquí. Me sumo desde luego al comentario muy importante que hizo Alejandro. La falta de pruebas y de estudios de laboratorio están matándonos. En Pekín están ahorita, ya están saliendo otra vez, pero tuvieron un brote muy importante. Hacían 90,000 pruebas diarias, 90,000 pruebas diarias. Aquí la federación paró y prohibió hacer pruebas. Llegó un momento en que muchos gobernadores se pusieron los calzones y empezaron a hacer pruebas. Pero entonces, sí hay que ver qué facultades tienen los ayuntamientos. Desde luego hay una repercusión económica seria, pero también es más seria donde no se han tomado las medidas económicas necesarias. Hay que ver todas las contraprestaciones y todo lo que hizo Alemania, por ejemplo, y por lo tanto su crisis económica es menor. Entonces, si aquí se hubiera hecho una propuesta económica contracíclica, ¿verdad?, iban a ver que iba a salir mejor. ¿Qué es contracíclica? Mayor inversión gubernamental, soltar dinero, favorecer préstamos, apoyar a empresarios, apoyar a todo mundo, ¿sí? ¿Para qué? Para que hubiera una movilidad. Y lógicamente, ¿qué pasa en Veracruz? Pues no pasa nada. O sea, desgraciadamente el gobernador en Veracruz no tiene idea de lo que pasa, su secretario de salud tampoco, y mucho menos para echar a andar todo lo económico, ¿no? ¿Que era necesario cerrar todo tanto tiempo? A lo mejor no. Desde luego que era con ciertas medidas preventivas, ver qué cerrar y cuánto tiempo. El problema es que el tiempo se los comió. Yo, si hubiera sido presidente de México, cierro las fronteras de este país para que no entre nadie de Europa y de Asia, ¿sí?, desde febrero. Y que brinque el que brinque, y que se va a caer la industria aérea, puede ser, pero ¿sabes qué? Voy a salvar vidas, no me voy a tosigar de cosas. ¿Cuál era el problema de por qué se trataba de cerrar y mantener a todo el mundo en cuarentena? No reventar el sistema de salud, tener capacidad hospitalaria. Ese era el meollo, ¿sí?, además de salvar vidas. Muchas gracias, doctor Tomás. Bueno, en ese mismo orden, Dulce María Romero Aquino, exalcalde también de Ciudad Mendoza, la misma pregunta: ¿qué está sucediendo? Si los ayuntamientos están haciendo lo correcto, Marco, se adelantaron, tienen temor. Dulce, ¿qué nos podrías decir? Buenas noches a todos, gusto en saludarlos. Tengo algunas diferencias, algunos que ya han estado manifestando antes. Creo que la situación de la pandemia sí ha venido a lastimar no solo a nuestro país, sino a todo el mundo. Y obviamente en la cuestión de salud y en la cuestión económica. Básicamente aquí en nuestro país, creo que a diferencia del doctor Trueba, creo que él dice desde febrero hubiéramos cerrado. Híjole, ya entonces estaríamos casi a 5 meses de estar en peor. Obviamente no soy médico, ¿verdad? Soy abogada, y entonces en este sentido para mí es totalmente, creo que muchos actores, llámese políticos y de otras circunstancias, creo que hicieron una presión en adelantar los tiempos. Si bien tampoco México es un país al nivel de vida económica y social de Europa, o sea, porque también hay que ver esa circunstancia. Y en ese sentido, a muchos sectores nos han afectado. Y lo decía Alejandro, a los empresarios, pero no solo a los empresarios, sino también a los profesionistas independientes.
Yo soy abogada y nosotros tenemos más de 90 días que el Poder Judicial ha estado totalmente parado. Los empresarios dicen, el gobierno debe de apoyar a los empresarios, el gobierno debe de apoyar a los profesionistas independientes, y esa es una situación real que está pasando, porque aquel que es asalariado, que vive, que obviamente trabaja para el poder, o que ha trabajado por muchos años, que ahora es jubilado, no tiene ningún problema, pero muchos otros profesionistas que vivimos de nuestros servicios, pues obviamente sí estamos pasando una situación complicada. De las acciones que han hecho los gobiernos, fundamentalmente, creo que el gobierno federal al principio iba bien, pero precisamente por la presión que vivieron en que ya debían de cerrar, algunos como el doctor Trueba deben de cerrar las fronteras, deben de no dejar pasar, deben de hacer esto, deben de hacer otro. El gobierno inicia desde el 23 de marzo la jornada de sana distancia. Y justo cuando la pandemia en nuestro país está hasta los casos en esta semana han sido los casos más altos, más de 6,000 contagiados. Bueno, y eso, como dicen, sin las pruebas realmente que se estén haciendo, más de 6,000 contagiados al día. Y más de 1,000 muertos al día. Y en esta circunstancia, ahora creo que el gobierno federal y fundamentalmente el subsecretario López-Gatell, creo que ya como que ya perdió un poquito el rumbo y ha dejado de estar pensando un poco más científicamente y creo que ha actuado científicamente. Y obviamente la cuestión de salud necesitamos un científico, no un político, porque para eso está el presidente de la República. A nivel estatal, pues obviamente solo replican lo que hace la cuestión nacional y además ha faltado, o mejor dicho, ha habido una omisión de una coordinación entre gobierno federal, gobierno estatal y los municipales. El micrófono lo puede cerrar y levanta la mano y le damos el uso de la voz. Marco Antonio, el señor Marco Antonio, adelante. Adelante. ¿Qué pasó? Usted es abogado, está en el colegio de abogados, pero aparte tiene un negocio en el centro de la ciudad y ni uno ni otra cosa está funcionando. ¿Qué pasa, señor Marco? Muy buenas noches a todos. No sé si me escuche bien. Sí, fíjese que yo creo que en cuestión de las medidas que se han tomado para esta pandemia que nos ha pegado lógicamente a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel local. Ya no quiero retomar los puntos que venían hablando de cuestiones de qué hubiéramos hecho o qué no se hubiera hecho. Creo que eso ya pasó. Más bien, nos deberíamos de enfocar en qué se debe hacer, ¿no? Ya vimos que si en su momento cerrar fronteras, no cerrar fronteras, hubiera sido una buena estrategia. Yo creo que eso ya pasa a segunda mano porque ahorita ya tenemos el problema encima y que están más de 100 días que está cerrado lo que es la calle principal, afectando al comercio. Yo creo que ya se debería de cambiar estrategias porque de qué sirve que Orizaba siga con sus medidas sanitarias y sigan encerrados si de todas maneras en lo que son los municipios aledaños ya levantaron lo que es su cierre y están así, celebrando fiestas y ya siguen su vida normal, ¿no? Creo que eso ya va a seguir afectando a la economía de los orizabeños y más que nada a la economía de Orizaba, porque el hecho de que nada más esté cerrado los comercios también afecta al municipio de Orizaba. Vámonos a lo que es el teleférico,
donde tiene también grandes recursos, el Ayuntamiento de Orizaba, y tiene cerrado ya desde a mediados de marzo. Y lógicamente no tiene recursos, y esto va a ser un problema para el Ayuntamiento posteriormente, más adelante. Entonces yo creo que debería de cambiar esa estrategia, ¿no? Y en cuestión de legalidad, igual no hemos visto que se tomen las medidas necesarias del Poder Judicial. Estoy de acuerdo con la licenciada Romero, en donde desgraciadamente hemos visto que los poderes se han lavado las manos y diciendo, oye, yo tomé esta decisión, así como que en tal fecha nada más toma tus medidas necesarias para combatir lo que es el COVID, y ya tú decides. Pero si pasa algo malo, a mí no me eches la culpa. Yo creo que eso es un grave error, y se deberían de... No, y luego lo hemos publicado, ¿verdad? Desde luego. Ignacio, ¿cómo ves esta situación? Desde, bueno, no solamente como abogado, sino como empresario, transportista, como político. ¿Realmente se está haciendo lo adecuado, mi querido Nacho? Bueno, buenas noches a todos. Mira, yo quisiera, en la palabra, quisiera ser más directo en mi comentario enfocado al punto político, económico en la ciudad. Hoy quiero decirles, la pandemia universal del siglo XXI se ha vuelto un caldo de cultivo para muchos vividores que esconden sus verdaderas intenciones con máscaras que engañan a personas que les creen de buena fe. Quisiera recordar una frase del presidente municipal de Orizaba, Igor Loquí, después de anunciar el inicio de esta emergencia sanitaria y después de anunciar sus desangeladas 9 propuestas de apoyo a la ciudadanía. Textual le repito: las medidas que hoy tomamos son el inicio del apoyo a los más necesitados y en solidaridad a México, la cual, como siempre, quedó en palabras. Ahí voy a diferir un poquito en lo que comentó el compañero Plinio, en decir que Orizaba no sabe lo que quiere o lo que están haciendo. Son muchos y variados los intereses que se esconden hoy detrás de la pandemia que destroza Orizaba. Hoy 3 grupos en Orizaba, el sindical, el político y el empresarial, se disputan la oportunidad de hacer el bien, entre comillas, llevando agua a su molino de intereses, es decir, ganar electores y adeptos, y justifican su conciencia con donaciones que solo ayudan de manera temporal al pobre y desvalido, pero no lo sacan del círculo de la pobreza. Ofrecen comidas gratis en lugares que no existen, bolsas de despensas, que entregan sin un registro y otras con nombre y apellido. Hacer el bien sin mirar a quién, dice el refrán antiguo, pero no aplica a las almas caritativas que dan los intereses económicos y políticos detrás de la pandemia son muchos en la región de Orizaba. No se vale 765 millones de pesos esta administración en este año. Hagan sus cuentas para saber cuánto están gastando al mes. En tanto, la deuda crece, deuda de 50 millones que no se paga y viene desde el año 2008. ¿Y qué creen? Adivinen quién era el presidente municipal en ese tiempo. Deuda que nos cuesta al mes más de 1 millón de pesos. ¿Quién cuestiona algo al respecto? Por ejemplo, se compran laptops en los centros de confianza. Y con gasto de 1.300.000 pesos sin autorización del cabildo municipal. Ya basta de ser ingenuos, de creer en falsos emperadores y redentores empresariales que solo han hecho negocio al amparo propio de la sociedad orizabeña por la lucha de la igualdad y la distribución de la riqueza. Por eso afirmo que el pueblo de Orizaba no está
Las cosas públicas no tienen que transformarse en beneficio de los que menos tienen, sin caer en populismo. Muchas gracias. ¿Escuchan? Sí, adelante. Bueno, nada más, así rápido, no me refiero a que no sepan qué hacer las autoridades actuales, me refiero a que están nerviosas y no saben realmente cómo llevar a cabo una política sanitaria que evite que Orizaba se contagie al ritmo que lo está haciendo hoy. Evidentemente, eso no significa que esté bien o mal, simplemente están nerviosos, no saben cómo hacerle. Que tienen otros intereses, evidentemente hay un grupo empresarial que está enriquecido en Orizaba desde hace tiempo y que incluso ve esta pandemia, este momento de crisis, como una oportunidad, y eso sería lo peligroso. Ven en este momento la coyuntura de fortalecerse para poder mantener espacios de poder en el municipio, que eso es realmente lo complicado, ¿sí? Insisto, están nerviosos porque la subjetividad del gobernante es esa, es un tipo, no se preocupan realmente por el bienestar de la población de Orizaba, simplemente están nerviosos, pero esto no excluye que tengan su política muy clara, tengan sus objetivos muy claros y que a final de cuentas sean un grupo empresarial, político empresarial, que tiene sus propios intereses y que los defiende a pesar de que vayan en contra de la gente de Orizaba. Muy bien, Plinio, aclarado el punto. Carlos Alberto, tú hace 8 días decías, Orizaba parece que es grupo. Pero bueno, Plinio nos da un espacio muy importante para reflexionar acerca de ello, pero ahora enfrenten a este problema que tenemos de salud en Orizaba. Adelante, mi querido Carlos Alberto. Gracias Marcos. Muy buenas noches a todos los panelistas, a la gente que nos ve por este medio, a la prensa que nos acompaña. Un saludo de corazón y bienvenidos a la nueva normalidad que tenemos que adaptarnos a las nuevas formas de estar en contacto con la gente, las nuevas formas de comunicarnos, estas nuevas formas. Con el tiempo nos tendremos que ir adaptando. Así como hubiéramos podido adaptarnos con el tiempo a muchas circunstancias que ya se venían, que se avecinaban, como lo comenta el doctor Tomás, en cuestión de las pandemias y virus que se venían suscitando. La falta de experiencia de esos liderazgos políticos ante estas circunstancias es lo que podemos subrayar, porque a nivel nacional, pues es una falta de coordinación, pues yo lo veo en el sector salud, lo veo en protección civil, una falta de coordinación total. En cuestión del Estado, pues yo veo una brújula perdida del capitán, digámoslo así, porque no hemos visto resultados, no hemos visto acciones. Ellos, como lo repiten ustedes anteriormente, pues ellos toman acciones de lo que vienen diciendo a nivel federal. Y pues en la cuestión municipal yo quiero ser claro, y qué bueno que retoma Ignacio el tema, y debemos de ser conscientes a lo que le estamos dando a conocer a la sociedad orizabeña. Yo siento que se implementan acciones, son acciones positivas, pero son acciones muy anticipadas por la falta de experiencia, lo aclaro. Sí, son acciones a destiempo, son acciones, haciendo un análisis, un resumen de todo lo que ha venido suscitándose desde el mes de enero, que ya teníamos conocimiento, diciembre, que ya teníamos conocimiento de esta pandemia, que sabíamos que se había salido de control del continente asiático, sabíamos que iba a llegar. Obviamente las acciones no fueron tomadas a tiempo a nivel federal, sí, y coincido que a lo mejor se hubieran tomado acciones de cerrar fronteras, pero yo creo que conllevaba 2-3 semanas, un poquito más, para que pudiera darse ese lapso. Sin embargo, yo veo aquí en la acción municipal
prácticamente un protagonismo nacional, ¿sí? Porque resulta que cuando comienzan las acciones, que van a fortalecer el sistema inmunológico de la sociedad orizabeña, ¿sí? Esas acciones pues traen un protagonismo, que es traer a la prensa nacional a dar a conocer que ellos ya tomaron esas acciones, están previniendo con sus cercos sanitarios en el primer cuadro de la ciudad. Siento yo, lo mismo puedo decirlo y con mucha humildad, desconozco al 100% el tema de salud, ¿sí? No tengo esa experiencia afortunadamente, pero la cuestión es que sí puedo decir que se toma a destiempo y eso trae a consecuencias pues muchas acciones que mencionaba Alejandro, los problemas económicos que se han venido suscitando. Y no creo que nada más afecte al sector productivo empresarial o sector profesional. Creo que a todo mundo, hasta a mis amigos del viene, les afecta totalmente porque pues no hay gente que se pare en el centro, no hay gente que les dé 5 o 10 pesos al amigo que nos apoya a cuidarnos el vehículo. O sea que tenemos que ser claros en lo que está pasando en nuestra ciudad. Una ciudad donde se ha dirigido al sector turístico y hemos dejado a un lado el sector pues obrero, textil, donde se maneja el empleo, donde se da el recurso al trabajador. Hoy vemos que no hay turismo, no hay economía en la ciudad. Entonces creo que estamos un poco mal, estamos guiando un poco mal la dirección de nuestro municipio. Falta un poco de orden en el ayuntamiento. Y pues sí, yo hablo de los cercos sanitarios. No se le ha dado la seriedad, una falta de planeación, una falta de estrategia, eso lo puedo mencionar y aquí lo saben los compañeros docentes, una falta de planeación y de estrategia y de seriedad, porque no se le ha dado el seguimiento. Yo hacía los registros o apuntes de cuántos accesos tenemos en la ciudad y prácticamente los cercos sanitarios se presentaban nada más en Escamela y en Río Blanco y ligeramente se veían cercos sanitarios un día sí, un día no, en la cuestión del norte de la ciudad, al mismo que en el sur. Yo creo que si tomábamos con responsabilidad el tema de salud, y si en verdad nos interesa el tema de salud, yo creo que esos cercos sanitarios tenían que estar bien fortalecidos a las entradas de la ciudad de Orizaba. Llámese Santana, llámese La Perla, llámese Izhuatlancillo, llámese Río Blanco, Escamela y lo que es Jalapilla. Y vaya, tenemos por ahí otras veredas que también se nos pueden ir, pero yo creo que primero teníamos que cercar bien nuestra ciudad, ya que no lo hicieron en el país, al menos en nuestra ciudad, llevar un control bien en autobuses, en vehículos, vaya, llevar un buen control, darle la seriedad que merece el tema de salud. En la cuestión del cerco sanitario en el municipio, en el primer cuadro de la ciudad, lo veo bien, pero pues obviamente el no acceder paulatinamente colocando. Entonces, hablo de una falta de estrategia por la falta de experiencia, pero yo le veo más el protagonismo. Traer medios de comunicación a informar que somos el ejemplo, pues creo que no es por ahí. Y pues retomo el tema muy importante de César Ignacio Paz, ¿no? La entrega de apoyos. Yo no sé hasta qué punto esa entrega de apoyos sea idónea, en relación a qué, sobre qué listado están manejando, porque yo veo que muchos ciudadanos por las redes sociales pues también piden que se acerquen a las colonias de la ciudad, a las colonias, digamos, que tenemos en nuestra ciudad, como la Cuauhtémoc, la Cauville, la Moctezuma, son colonias que piden a gritos que se acerque el ayuntamiento municipal o que se acerque el DIF municipal. Entonces yo veo bien la entrega. Tenemos que ver el fin de esa entrega, sobre qué finalidad. Si es el tema político, ya se están adelantando a muchos hechos, pero si es el tema de corazón, pues creo que tenemos que ser equitativos con mucha gente. Y hablando de igualdad, hay un cerco de salud que ha venido afectando
a la economía de nuestra ciudad, a los comercios. Y hay un tema ahí, precisamente un tema de desigualdad. Yo no veo que haya un cerco en el mercado Zapata, yo no veo que haya un cerco en el mercado Cerritos, pero sí se le hizo un cerco al mercado Melchor Ocampo, y un cerco que hubo hasta rencillas, discusiones por una mala estrategia, ¿sí? Entonces, creo que hay una desigualdad total. Veo que en los temas de apertura de centros comerciales, pues sí, en plena pandemia, en plena curva, abren ya muchos comercios en Plaza Valle, ¿sí? Que se les cierra a unos, pero se les da apertura a otros. Entonces, creo que esa desigualdad lleva por un camino muy dudoso, y esa es la credibilidad que tienen los ciudadanos, el que no confían ya en las autoridades, ni locales, mucho menos federales, porque no hay alguien que tome una ruta bien segura y bien encaminada, con responsabilidad para la sociedad en general. Muy bien, Carlos. Antes de pasar contigo, mi querido Daniel, por acá la maestra Claudia nos está pidiendo el uso de la voz, le damos unos segundos. Adelante, maestra Claudia. Gracias, licenciado. Bueno, con base en lo que he estado escuchando, que todos estamos mencionando de la inexperiencia del ayuntamiento, que obviamente no estábamos preparados, sabemos que son políticos y que no tienen la preparación en cuanto a cuestiones de salud. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, falta una coordinación con la jurisdicción sanitaria número 7 de aquí de Orizaba, porque si yo no sé qué hacer como ayuntamiento, pues voy y te pregunto a ti, que eres el experto, ¿no? Y entonces ahí, a través de esa coordinación, hubiera sido posible que pues me orientas qué es lo que tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, y pues también recordemos que dentro del ayuntamiento hay un encargado de salud. Ese encargado de salud que hable con la jurisdicción sanitaria, el departamento de promoción a la salud, y pues crear conciencia en los ciudadanos, porque efectivamente la culpa no es nada más de los políticos, somos los ciudadanos mexicanos que no tenemos esa cultura de la prevención. Y desde el punto de vista de la jurisdicción sanitaria, ellos están encargados de sacar diversos programas de promoción a la salud, pero enfocados a prevenir el dengue, a prevenir cuestiones de enfermedades a través de las vacunas, pero no abarcan otras áreas que nos pueden ayudar de manera permanente a crear esa conciencia como ciudadanos. Entonces, en conclusión, considero que el ayuntamiento debió de haber tomado ideas, tomado unas pláticas con los encargados expertos de salud de aquí de Orizaba, de toda la zona, que sería la jurisdicción sanitaria, para poder hacer esas medidas de prevención de mejor manera, creo yo. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, maestra. Antes de pasar contigo, Carlitos, porque me estás pidiendo la palabra, mi querido Daniel, adelante, por favor. Pues mira, yo creo que aquí hay situaciones que son muy, muy importantes de entender. Primero, difiero en que nos agarró a todos. Digo, esta pandemia empezó desde diciembre, llegó a México en marzo. Tuvimos enero, febrero o marzo y no aprendimos. Eso quiere decir que no pusimos atención o que simplemente nos dio igual. Posteriormente aparece, yo creo que la medida a nivel nacional en el cual se le da el poder, porque prácticamente por algo así de 15 días, 3 meses, 3 semanas, el hombre poderoso en México era López-Gatell, porque López Obrador se hizo a un lado y le dejó todo el cargo a López-Gatell. De esta manera, o los asesores del presidente le dicen que tú eres el presidente, tú tienes que aparecer. Empieza a hacer sus rutinas y le empieza a quitar la posición del científico para empezar a meter al político López-Gatell. Eso es lo que vino a desequilibrar en mucho. Hablo de inicio, en lo actual. ¿Qué estamos haciendo? Realmente estamos en una situación ya desesperada
porque simplemente, no sé si fue anticipado o no fue anticipado. Quizá lo anticipado debió haber sido el aprendizaje, lo que veníamos viendo de Europa. No lo quisimos ver, o no nos interesó verlo, o simplemente no creímos que pasaba. Cuando nos llegó, entonces quisimos hacer los aprendizajes en la marcha. Actualmente estamos pagando el costo de no haberlo hecho de esa manera. El doctor decía, cierro fronteras, comparto la idea, cerrar fronteras. ¿Por qué? Porque ciertamente el virus no se mueve, lo movemos nosotros, y en la manera que nosotros salgamos, nos pongamos en contacto con los demás, el virus se va a propagar. Por lo tanto, debemos entender, ese es el problema que tenemos, lo acaba de decir la maestra. No estamos preparados, ni educados, ni formados. Tendemos a la desobediencia. Ciertamente hablan de que un anciano en el centro, y yo pregunto, ¿qué hace una persona mayor en el centro cuando debiese estar en resguardo porque es un grupo vulnerable? ¿Qué hacen las mamás con 2, 3 niños en la calle? Y yo pregunto, ¿qué hacen? Ese es el problema. Culpamos a que, pero ¿por qué? ¿Por qué cerraron? ¿Por qué abrieron? Pero no nos damos cuenta que la responsabilidad es de nosotros como ciudadanos. Nosotros tenemos esa responsabilidad de entender y de aplicar lo que nos conviene, o más bien lo que es satisfactorio para nosotros. La salud, ciertamente, acaba nuevamente de decir la maestra, para eso está la jurisdicción número 7. Y yo pregunto, ¿cuándo ha aparecido el jefe de la jurisdicción sanitaria? Presidente, cuando toma la decisión, dice, esperen, se pueden abrazar, se pueden besarse, yo les aviso cuándo. Y yo pregunto, ¿cuándo dijo López Obrador? A partir de hoy ya no se abracen, ya no se saluden. Bueno, Sandra, mi querida amiga Sandra, nos toca bombardear. Queremos escuchar tu pregunta, como una de las mejores periodistas que hay en la región zona centro. Escoge quién te la puede responder, o si no, al azar, y alguien tendrá que recogerla con el valor cívico que tiene para poderte contestar. Adelante, mi querida Sandra González. Creo que me van a quedar muchas preguntas, pero yo creo que la principal es la calificación del 1 al 10 que le darían a quien es el jefe de la jurisdicción sanitaria, Adrián Baruch Arias García, quien por cierto no da declaraciones a los medios de comunicación y le prohíbe dar declaraciones a la gente que sí sabe dentro de la jurisdicción. Hablemos de la epidemióloga Guadalupe Canales. El señor, que yo creo que es médico, fue lo que, por ejemplo, cuando estuvo el jefe de la jurisdicción, como jefe de la jurisdicción, el señor, el contador Godoy, el asistente regional de protección o de salud, dependiendo la situación o el mes del año, ya sea para atender lluvias, para atender siniestros y demás, ¿no? La mesa, tengo entendido que tampoco la piensa hacer. Y bueno, de alguna manera, pues el señor no da la cara, no coordina, son 28 municipios y estoy segura que es responsable de más de 1 millón de vidas. No somos, bueno, somos personas, pero también son vidas del hermano, el amigo, el papá, el abuelito, y él es el responsable de ello, ¿no? Entonces, y dudo mucho que si lo invitamos va a aceptar venir porque, pues, no es responsable de dar la cara en estos momentos. Y que no sería el Ayuntamiento de Orizaba quien tiene que dar la cara, o el Ayuntamiento de Nogales, o los presidentes municipales de los 28 municipios que le corresponden. Entonces, no sé si quien me quiera contestar, pues, cuál es la calificación que en este momento le estarían dando a este señor servidor público que, bueno, al parecer pareciera cefa la jurisdicción sanitaria en estos momentos. Bueno, ¿quién dice yo? ¿Quién levanta la mano?
Ya la tengo aquí levantada. Adelante, doctor Tomás. A ver, rápidamente. 0, pero eso lo hemos venido comentando. Ahí está Plinio, ahí está Dulce, Marcos, el licenciado Carvajal. Lo hemos venido comentando el año pasado con lo del dengue, no se vieron campañas de nada. 0, porque la gente le da miedo salir a decir la verdad. Y nada más quiero hacer aquí una cuestión. No hay que ver que la Constitución marca que hay un Consejo de Salubridad General, que es el encargado de manejar todos estos procesos tan severos. Y desgraciadamente, ¿cómo vamos a calificar al jefe de la jurisdicción sanitaria si el presidente del Consejo de Salud Mental? 0, y yo creo que si se le hace tantita manita de puerco, sí podemos tenerlo. Pero este jefe de la jurisdicción sanitaria, el delegado del IMSS, si no me falla la memoria, me corrigen por favor, deben de formar parte de ese Consejo de Protección Civil en el ayuntamiento por ley. Plinio, adelante. Bueno, yo quisiera aprovechar ahorita para primero reconocer a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros que han estado al frente en esta situación difícil, complicada. Yo estuve, y lo quiero comentar, fui sospechoso a principios de abril, y en ese momento me aislé, y la verdad recibí de la epidemióloga un buen trato. Me estuvieron monitoreando, estuvieron al pendiente de mí, y bueno, la verdad es que yo en lo personal puedo decir que al principio la Secretaría de Salud, sus trabajadores, los médicos, los que encargados realmente, los que están al frente de esta situación, se han comportado a la altura. Desgraciadamente, y eso es la parte difícil, ha habido una descoordinación porque ciertamente, como dice el doctor Trueba, no se ha invitado, no se ha visto a los encargados de la jurisdicción sanitaria, al delegado del INSSTE y a los demás, que por ley ciertamente. Yo sí digo que hay una descoordinación, el ayuntamiento nervioso, porque no sabe realmente cómo enfrentar esta situación. Digo, el alcalde se fue a esconder a su casa un rato y aparecer un secretario, un jefe de jurisdicción sanitaria, cuando el secretario de salud no ha salido. El que ha dado la cara es un subsecretario. Entonces, desde ahí, la situación ya está perdida. O sea, no hay responsabilidad, insisto. Entonces, y respondiendo a la pregunta, ¿qué calificación como maestro le tendría yo que poner un NP que no se presentó o simplemente un SD sin derecho por faltas? Gracias. Muy bien. Alejandro, Eric, por acá también estás levantando ahí la manita. Gracias, Marcos. Pues realmente me ganó un poquito la respuesta a Daniel, coincido plenamente. Aquí es algo que cae un poquito en el sentido común, y si realmente la cabeza del sector salud, me refiero precisamente al secretario de Salud de la Nación, no ha dado la cara, no tiene una estrategia clara. El doctor Gatell ha salido a malabarear con cifras, con estrategias muy pobres, realmente muy ineficientes a nivel pandemia. Pues realmente, ¿qué podemos esperar de todo lo que se desprende en la estructura de gobierno? Llámese secretarios estatales, llámense directores de jurisdicciones y todos los demás. Aquí realmente el director de la jurisdicción no solamente tiene que ser un buen doctor, él tiene que ser también un buen estratega, tiene que ser un buen líder, tiene que tener nociones de liderazgo, nociones de sentido común, ya que él puede ser una eminencia a nivel salud. Sin embargo, si no tiene estas condiciones, definitivamente no podrá permear toda esa información y esas estrategias hasta los últimos niveles. Quiero hacer extensivo el agradecimiento para todos ustedes, queridos ciudadanos.
el Frente Ciudadano es un esfuerzo de ciudadanos para ciudadanos. Podemos tener a lo mejor diferentes formas de pensar, ideologías, maneras de participar, pero en el Frente Ciudadano hemos coincidido en hacer un esfuerzo para colaborar con la sociedad y buscar soluciones a los diversos problemas que enfrentamos como sociedad. Por eso les agradecemos. Quizás no seamos los mejores expertos en la tecnología, pero cada uno de los que estuvimos aquí en este foro participando, los delata el amor que tenemos por nuestra ciudad, por nuestros municipios y por nuestra región. Desde luego por Veracruz y por México. Seguiremos haciendo estos esfuerzos ciudadanos, porque tenemos que estar comunicados. Tenemos que aprender a comunicarnos para poder solucionar nuestros problemas. Orizaba es de todos. Por eso este foro es abierto, donde todos podemos participar, opinar y decir nuestras ideas constructivas. No queremos competir ni destruir a nadie. Queremos que entre todos crear y generar las mejores ideas que ayuden a transformar nuestra comunidad por el bien, sí, de nosotros, pero también por el bien de nuestros hijos. Esperemos que dentro de 8 días también nos acompañen. Tenemos un tema interesantísimo. Vamos a hablar acerca de los exalcaldes de Orizaba. Vamos a valorar el trabajo y el esfuerzo que muchos exalcaldes han hecho a lo largo de la historia de Orizaba. Y vamos a llegar a la conclusión que lo que vemos, que este Orizaba hermoso y bello, es la conclusión del esfuerzo de todos, por lo mínimo o lo máximo que hayan hecho. Y hay que reconocer esa parte. Hay que lograr descubrir y redescubrir nuestra propia identidad como orizabeños. Por eso los invitamos al próximo programa en este Foro Ciudadano, que es un ejercicio que está impulsando el Frente Ciudadano, y este frente es tuyo. Tú puedes participar de lleno. Así que les doy, son bienvenidos todos ustedes al Frente Ciudadano. Y esperemos que muchos de los que hicieron este ejercicio nos acompañen para dentro de 8 días. Va a estar interesantísimo. Vamos a hablar de muchos alcaldes. Hace unos días, lamentablemente, Enrique García Vera, un brillante alcalde, pues se fue. Pero también hay otros por ahí que han hecho mucho por Orizaba, Xochitl, Madrid, no sé, muchos que escapan a nuestra memoria en este momento. La construcción de Orizaba es importante. ¿Pero por qué? Porque está hecha con las mujeres y hombres que han logrado edificar esta hermosa ciudad. Muchas gracias, queridos compañeros, por esta noche. Muchas gracias a todos por su esfuerzo. Y desde luego, muchas gracias a todos los que nos vienen siguiendo en este Foro Ciudadano. Que pasen una excelente noche y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Gracias. Saludos a todos. Un abrazo, muchas gracias. Gracias.